FNAF es un juego de terror. Y sí, yo sé que lo que acabo de decir probablemente no tenga mucho sentido, pero déjenme explicarles. Conforme ha pasado el tiempo y ya más de una década de que salió el primer juego, siento que FNAF se ha enfocado más en la acción que en el terror. Y ojo, no me malinterpreten, me gusta que Scott haya sabido monopolizar su producto, pero también he de decir que Scott dejó de estar al cargo allá por Security Breach. Entonces, hola, soy Yupu del futuro, solo para corregir mi cagada. Y es que de hecho el último juego que desarrolló Scott, 100% él, fue la Ultimate Custom Night, así que GG, perdonen por la cagada. Pues se entiende el hecho del por qué los juegos cambiaron tan radicalmente después de ese juego. Aparte de que, pues bueno, la funa que le cayó a Scott. Pero bueno, siento que es el mismo caso que ha pasado con juegos como Resident Evil. Por ejemplo, tienes al 4, el cual es una obra maestra porque mezcla acción con terror. Tienes al 5, el cual ya se veía que se iban a enfocar un poco más en la acción, pero sin dejar ese terror de lado. Y después tienes al 6, el cual parece ser más un juego de violencia y tetas. Y después de eso tienes al Resident Evil 7, el cual, miren, me quito el sombrero. El chiste es que con FNAF ha pasado lo mismo. FNAF sacó un primer buen juego, después tuvo un juego que, bueno, también fue excelente, después tuvo un juego que fue para la corneta, pero luego tuvo un regreso, un comeback épico, así como lo tuvo Resident Evil. A eso es a lo que me quiero referir. Y bueno, ya no me piden hablar sobre la historia tampoco de FNAF, porque simplemente no me piden hablar de esa vaina, ¿ok? Y sin nada más que decir, con esta intro de casi 2 minutos, pues empezamos con el video de una vez. Antes de que saliera FNAF 1, Scott ya hacía juegos, pero estos juegos nada tenían que ver con FNAF. Eran juegos dirigidos a un público cristiano, para toda la familia. Eran juegos que no eran para nada violentos y pues eso sí he de admitir, su estética me gusta mucho. Me encanta la estética retro que tienen estos juegos. Pero pues Scott se ganaría muchas críticas porque sus juegos, digámoslo así, no tenían mucho que ofrecer. Y no fue hasta Chipper and Sons Tycoon que todo valdría caca, porque a Scott le llegaría una de las críticas que lo cambiaría todo. Y es que en esta crítica alguien le había dicho que sus personajes parecían animatrónicos de terror. Y Scott, en vez de tomarse esto a pecho, literalmente lo agarró y se fue para el lado contrario. Scott empezaría a crear sus propios modelos en base a este comentario y se daría cuenta que sí, tenían razón. Los modelos parecían más a animatrónicos asesinos que te atacarían de noche. Y es aquí cuando Scott empezaría a crear una historia para meter a estos animatrónicos en un juego de terror. Cabe aclarar que Scott no tenía ninguna experiencia creando juegos de terror. Hablamos de un tipo padre de familia que se dedicaba a crear juegos cristianos. Y crear un juego de terror dirigido para un grupo en específico de personas es complicado. Scott, una vez terminado ya el juego, subiría el primer tráiler a su canal de YouTube. Y algo que se me hace chistoso y curioso es que tan solo imagina esto. El último video que Scott subió antes del primer tráiler fue este juego de acá, que nada tiene que ver con un juego de terror. Es un juego en el que tienes que cuidar a un niño en un bosque, en el que tienes que darle suministros, comida y que no se enferme. Es eso, es un juego simple, no hay nada más. Pero entonces Scott sacaría esto.
Y a día de hoy me sigue pareciendo increíble el cómo pasamos de juegos cristianos en el que eres un castor y tienes que administrar una empresa de madera a un juego en el que eres un guardia de seguridad que tiene que protegerse de 5 animatrónicos que tienen el alma de 5 niños que tenían sus cuerpos descompuestos en ellos dentro. Y es que en FNAF las mecánicas son simples. Bonnie viene del lado izquierdo, Chica viene del lado derecho, Foxy viene del lado izquierdo y Freddy... Miren, no les voy a mentir, cuando volví a jugar este juego sufrí por Freddy, específicamente este gordo hijueputa. Sentía que era el único animatrónico de los 4 que era el que más consciente estaba, el que más estaba. Más que nada porque si te pones a pensarlo, Freddy siempre te va a atacar desde los lados más oscuros. Tienes que estarlo buscando por las cámaras, porque para evitar a Freddy uno lo tiene que mirar. A Freddy no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, ¿ok? Y bueno, otro aspecto bueno que quiero destacar sobre FNAF 1 es su ambientación. Nunca vas a estar en paz. El juego se encarga de siempre ponerte en tensión, siempre estar alerta. Si te das cuenta, nunca estás en completo silencio. Estás escuchando la estática de la lámpara o estás escuchando el sonido del ventilador. Nunca vas a estar en paz, siempre vas a estar escuchando algo. El juego se encarga de ponerte alerta en todo momento para que estés observando y estés atento. Y otro aspecto bueno que tendría este juego sería el cómo te cuenta su historia. Ojo, no la historia en sí, sino cómo te la cuenta. Tenemos al tipo de teléfono que te cuenta la historia de FNAF prácticamente, de cómo sucedió la desaparición de los 5 niños, la mordida del 87 y el cómo al final muere por los animatrónicos. Y la historia también se contaba de manera diferente, mediante easter eggs. Tenías los papeles que se te podían mostrar en la cámara de Chica. Entonces tienes una historia que se te cuenta mediante el tipo del teléfono y tienes una historia que se te cuenta de manera secundaria, mediante los easter eggs, mediante Golden Freddy y sí, mediante el gameplay. Me parece que el juego te cuenta la historia de una manera elegante, pero ya la historia como fue narrándose y fue formándose, eso ya es cosa para otro video. Y al final FNAF 1 explotó. Salieron parodias, música, merch. ¿Se acuerdan los juguetitos estos de plástico que vendían en los tianguis? Fue un antes y después en los juegos de terror indie. Y con eso quiero decir que hasta cierto punto también los condenó, pero muchas gracias Scott por crear FNAF. Y bueno, siento que FNAF 1, al menos para mí, es un buen juego. Evidentemente tiene sus fallas como cualquier otro juego. Uno se puede estar aprovechando de los bugs, pero este juego no lo hace injugable. Pero ya verán que más adelante habrá un juego al cual los bugs lo harán completamente injugable, pero ya llegaremos a eso. Entonces sí, FNAF 1 sí es un juego de terror y al menos para mí es un buen juego, pero FNAF 2 es una buena precuela.